Buenos días. Está despiertos como la mitad de ustedes. Buenos días. Cantaban re bien y nomás los saluda uno y bien calladitos todos. Pues qué gusto estar con ustedes. Como escucharon, mi nombre es John Pislan, Juan, para los cuates. Crecí en México, de ahí el español, así que les pido de antemano una disculpa por mi español mexicano, que a veces nuestras palabras no son las mismas, hablamos el mismo idioma, pero las palabras a veces distintas. Si no entienden algo, no levanten la mano e intentamos explicar. Qué gusto estar con ustedes. Quiero decir que sus hermanos que estuvieron en la conferencia con alabanza representó excelentemente bien a esta iglesia. Qué gozo tenerlos ahí dirigiendo a todo el grupo de casi 400 hermanos en alabanza. Creo que ustedes cantan más fuerte que los 400 allá, ¿eh? No sé si sea la acústica de aquí, pero bueno, cantan hermoso como pueblo de Dios. Gracias por su ánimo. Qué hermosa cena del Señor, ¿no? Si no estuvieron, se la perdieron. Deberían de estar aquí. A mí me encanta la cena del Señor y celebrarla cada semana. Qué oportunidades. Tuvimos esta conferencia de IBCM que a veces llamamos conferencias y campamentos como una experiencia de cima de la montaña. ¿Sí han escuchado ese tipo de término? Vamos a una conferencia, un campamento y es... ¡wow! Salimos todos emocionados y con vigor para salir, y luego llegamos a la vida y empezamos a bajar al valle de la vida a veces y batallamos y recordamos ese momento en la montaña y nos fortalece y nos levanta. Yo creo que la cena del Señor cada domingo debe ser así para nosotros. ¿Y saben por qué pienso eso? Si quieren, nada más volteen a un versículo, y esto no es el mensaje, va de gratis. Lucas capítulo 9, no, sí, el mensaje se cobra. Lucas capítulo 9, versículo 31, no se crean, es broma, hermanos. Si no me conocen bien, soy un poco bromista, así que Lucas capítulo 9, encontramos una experiencia de cima de montaña y nos recuerda este pasaje a otras experiencias de cima de montaña, porque aparecen dos personas. En el versículo 30 está Jesús con sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, y aparecen dos, nos dice el versículo 30, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Por qué es interesante esto? Moisés tuvo una experiencia, más bien múltiples experiencias de cima de montaña, ¿sí o no? A él Dios le entregó la ley encima de la montaña. ¿Elías tuvo experiencia de cima de montaña? Sí, claro que sí. ¿Se acuerdan ese momento con el altar y los profetas del Baal? ¡Qué experiencia! También tuvo sus valles, ¿verdad? Y ahora ellos dos llegan otra vez encima de una montaña con Jesús. Y fíjense lo que hablan en el versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? ¿De quién? De Jesús. De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué acabamos de hacer en la cena del Señor? ¿Platicamos de qué? De la partida del Señor Jesús. Cada semana tenemos nosotros el gran privilegio de reunirnos en la cima de la montaña con Jesús a platicar de su partida, recordar ese momento en otro monte donde Él dio su vida. ¡Wow! Así que no se pierdan la cena del Señor. Qué maravillosa oportunidad que tenemos como creyentes, y aprecio eso tanto de nuestro movimiento de los hermanos libres, que ponemos una importancia grandísima en lo que es la cena del Señor, esa oportunidad de cima de monte para platicar de ese sacrificio que nos dio vida. No me organizo aquí, no sé si por poner arriba o abajo, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Me falta otra mano. Oremos. Señor, te pedimos tu bendición en estos momentos al abrir tu palabra. Te reconocemos como Señor, así como dice el título de mi mensaje, oh Señor. Te pido, Señor, que cada persona que está aquí en este lugar te reconozca
como Salvador de su vida, que haya creído, haya puesto su fe en ti para salvación, pero también te reconozca como Señor de su vida. Ayúdanos ahora al ver pasajes que nos enseñan acerca de estar preparados para la gran obra a la cual nos has llamado. Que cada uno seamos fieles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Oh Señor, prepárame a mí para la misión. Tengo el privilegio de servir en la misión. En el papel que yo tengo es servir a los misioneros que han sido enviadas de las iglesias de Estados Unidos alrededor del mundo. Tenemos alrededor de 700 misioneros alrededor del mundo en 85 países. ¡Wow! ¡Qué bendición ver lo que Dios está haciendo en países como el de Colombia! Gloria a Dios. Pero me pregunto, usted en su lugar, ¿está preparado para participar en la misión? Tal vez debería de empezar. ¿Conoce la misión? ¿Sabe cuál es la misión? ¿Sabía usted que forma parte de la misión de Cristo? Si usted es creyente, ¿de qué misión estamos hablando? Pues quisiera nada más brevemente unos, ¿cómo le llaman ustedes a estos? ¿Acetatos? ¿Hay diapositivas? Ok, acetatos eran los viejitos, ¿verdad? Los de plástico. Válgame Dios. Me veo joven, pero ya tengo quién sabe cuántos años. No se crea. Diapositivas que nos muestran un poquito de la condición del mundo. Hace 2000 años Jesús estuvo aquí, a sus discípulos los mandó, les dio una misión, algo que hacer. ¿Los mandó a hacer qué? Ir. Muy bien, sí se la saben. Entonces ya ven, sí saben cuál es la misión. Bueno, gloria a Dios por cada uno de estos puntos verdes. Bueno, deberían de ser verdes, ahorita la luz lo está afectando un poquito. Cada punto es un grupo de personas. Un grupo de personas es un grupo de gente que hablan el mismo idioma, que son en el mismo país. Con eso definimos estos grupos de personas. Hay 4,864 grupos de personas alcanzadas con el Evangelio, entre los cuales se encuentran ustedes. Ahora, todas las personas de aquí de Colombia, los colombianos, que todos hablan el mismo idioma. Yo sé que hay otros grupos de personas dentro de Colombia que hablan otros idiomas, serían otros grupos de personas. Pero ustedes que hablan de habla hispana, ¿todos son creyentes? Ustedes sí, pero ¿todos los colombianos? No, pero ya son alcanzados con el Evangelio de Cristo, porque tienen a personas como ustedes aquí en su país, que hablan su idioma, que están siendo luz, compartiendo el Evangelio con ellos. Por eso se considera como un grupo de personas alcanzadas con el Evangelio. Mas, sin embargo, hay otros grupos de personas, no que nada más sean como muchos colombianos que no conocen a Cristo, no han creído en Cristo. Estos grupos de personas no han escuchado la palabra de Dios. Ellos no han tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas que Jesús salva. Ellos están perdidos y yendo a un destino eterno sin Cristo. Ahora, sabemos por la palabra de Dios, después lo pueden buscar ahí en Romanos, que están ellos sin excusa, porque los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. La creación de Dios habla de sus características invisibles, así que ellos tienen oportunidad de conocer a Dios, aunque jamás hayan escuchado o han leído la palabra de Dios. Si ellos le buscan, lo encontrarán. Así que ellos están sin excusa al ir a la eternidad sin Cristo. Mi pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿estamos nosotros los creyentes sin excusa que ellos se van a una eternidad sin haber escuchado de Cristo? Nada más rápidamente hablando de lo que se está haciendo el día de hoy. Hay 450,000 misioneros evangélicos a nivel global. Gloria a Dios por ellos.
Lo triste es que 435,000 de ellos están yendo a los pueblos alcanzados. Gloria a Dios por ellos, se necesitan. Pero hermanos, aquí hay 3.3 mil millones, creo que le dicen así aquí en Colombia, o billones, de pueblos no alcanzados, personas en los pueblos no alcanzados, y solo hay 15,000 misioneros trabajando entre ellos. Hermanos, a mí me encanta la iglesia, me encanta venir a una congregación que está lleno de personas y nos sentimos súper bien aquí. Es como cuando antes de un partido de fútbol, aquí se juega más el fútbol soccer, el fútbol que realmente se usa el foot, el pie. Cuando se juntan antes del partido, se junta todo el equipo, ¿verdad? Se juntan y está el coach y ahí les está diciendo, muy bien, todos somos un equipo. ¿Y cómo se sienten cuando están juntos como equipo? ¡Wow! A todo dar, ¿verdad? Porque somos del mismo equipo, nos llevamos bien, somos amigos. Pero hay que empezar el partido, ¿verdad? Hay que salir a jugar. Hay que salir a enfrentarse al enemigo. No vayan a golpear al enemigo en un campo de fútbol. Pero así somos a veces en la iglesia, sentimos bien bonito, decimos, ¡wow! Gloria a Dios, estamos juntos, nos sentimos bien. Y nos queremos quedar aquí, ¿verdad? Y vemos que hay tanta necesidad en el mundo, pero decimos, pero pues es que aquí estamos, es nuestra área de confort. Nos gusta estar juntos. Y a veces Dios dice, como lo hizo en Hechos 13, dice, ese hermano de ahí, me lo apartan para el evangelio. Yo quiero que ese hermano se vaya a otro lugar. Tal vez dice que se vaya a Bogotá, tal vez dice que se vaya a Ecuador. Tal vez se va a la Asia. Él que se vaya. ¿Y qué siente ese hermano? Ay, pero aquí es re bonito, aquí me gusta. Y todos los demás que dicen, que se vaya el hermano. No, ¿cómo creen? Es difícil salir de nuestro lugar de confort y salir a la misión. Pero vuelvo a preguntar, ¿el Señor es Señor de tu vida? Tú le dices, Señor. O como a veces los discípulos, Señor. No se puede hacer esas dos cosas. No podemos decir Señor y no. Tenemos que decir sí, Señor. Hay una gran misión. Rápidamente, nada más para entender algunos de los números del mundo el día de hoy. ¿Sabía que ustedes que cada segundo están naciendo 4 nuevos bebés? Cada segundo 4 más están naciendo. ¿Sabe dónde están naciendo? India, China, Nigeria, Pakistán, el Congo. Son los que tienen la tasa de población o de replicación de población más alto. Los de India nacen en India y ¿qué empiezan a escuchar? ¿Son creyentes que nacen y empiezan a escuchar el evangelio al crecer? Permítame regresar. Esto es India. Pueblos no alcanzados. Estos bebés están naciendo para jamás escuchar el evangelio de Cristo. Aún más impactante para mí, el número de personas que mueren cada día. Estadísticamente, en el 2025, cada segundo están muriendo 2 personas. Cada segundo, 2, 4, 6, 8. Y si hay 42% de no alcanzados en el mundo, de cada 2 que mueren, la probabilidad es muy alto que uno de cada esos 2 jamás escucharon el nombre de Cristo. Hermanos, eso nos debe de quebrantar nuestro ser. Sí, es hermoso estar aquí juntos y glorificarle y cantar y alabar juntos, pero hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra por ellos. Estamos aquí, el Señor nos ha dejado aquí para alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas de Cristo.
Déjame seguir a la siguiente antes de... 2 Corintios capítulo 5, si podemos ver unos momentos este capítulo, 2 Corintios. Hay una gran necesidad en el mundo y la pregunta es para nosotros el día de hoy, ¿nosotros qué rol tenemos en esta situación tan trágica? Hay muchas personas preparadas el día de hoy. Yo creo que si preguntara, me podrían decir ustedes, bueno, yo me preparé para pintar. Yo soy pintor de paredes. Bueno, yo estoy preparado en hacer limpieza de pisos. Yo estoy preparado en contaduría, en ingeniería, no sé. Pero nos preparamos para las cosas en la vida, ¿sí o no? ¿Quién es estudiante aquí? De cualquier edad, estudiante. Todas sus palabras, todas sus manos deberían de estar arriba porque todos estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ya se me durmieron así de rápido. No, pero es cierto, algunos estudiamos de forma formal en la escuela. Todos deberíamos de estar estudiando la palabra, pero nos preparamos. La pregunta es, ¿para qué está usted preparado el día de hoy? ¿Está usted preparado para la misión? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos el día de hoy dirían, yo soy nueva criatura? Gloria a Dios. Habrá algunos de ustedes que vienen tal vez por primera vez, por segunda vez, que no saben lo que es ser nueva criatura, que apenas están escuchando de este Jesús. Gloria a Dios, qué bueno que están escuchando. Les puedo decir que vale la pena. Vale la pena creer en aquel que dio su vida por nosotros. Ponga su fe en el Señor Jesús hoy, antes de que sea demasiado tarde. Venga con nosotros a ser nueva criatura. Es hermoso la vida del nuevo creyente. Pero así como cada uno de ustedes que dicen, yo creo en Cristo y por lo tanto soy nueva criatura, si avanzamos al versículo 20 de este mismo pasaje, dice lo siguiente: así que, hablando de las mismas personas, los que están en Cristo, así que somos, ¿qué? Embajadores. Somos embajadores. Somos embajadores. Nos preparamos para muchas cosas, pero cuando se trata de lo más importante en nuestras vidas, muchas veces no estamos preparados. Esto es lo más importante. Lo de ser carpintero y contador, y qué bueno, hágalo de la mejor forma para la gloria de Dios, pero eso se va a acabar. De aquí a 1000 años, ¿quién se va a acordar de un carpintero que hizo una mesa que ya no existe? Pero de aquí a 1000 años, esa criatura en Cristo seguirá adorando a su Dios, seguirá dando gloria a Dios. Porque ese es nuestro rol, glorificar a Dios como nuevos creyentes y como, ya se me empiezan a dormir, como embajadores. Yo sé que hace calor acá arriba más porque todo el aire sopla para allá. Somos embajadores. Debemos estar preparados, es lo más importante en nuestra vida. Tenemos una misión de discipular a nuestros hijos, que tenemos una misión, nuestro rol en nuestro matrimonio, y tenemos una misión de alcanzar el mundo para Cristo. Somos embajadores. Ahora, el mensaje de hoy es para los creyentes. Si usted no es creyente el día de hoy, tal vez dirá al final, no entendí muy bien. Y si es así, venga a hablar conmigo, porque no lo habrá entendido porque le falta ser nueva criatura. Pero si usted es nueva criatura el día de hoy, quiero retarlo a hacer una breve inmersión en este pasaje de las Escrituras y en varios otros que nos retan respecto a ser un seguidor entregado de Cristo, un ser preparado, un creyente preparado para la misión. Así que nos dice Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos
por Cristo reconciliados con Dios. Embajador, qué interesante palabra. ¿Quién de ustedes, no en el tema espiritual, pero fuera del tema espiritual, de los embajadores de Colombia, quiénes de ustedes conocen al embajador de Colombia, digamos, a Estados Unidos? ¿Lo conocen? ¿Conocen su nombre? ¿No? Yo tampoco. No me sorprende porque los embajadores, sus nombres no son importantes. Porque ellos no se representan a sí mismos, ¿verdad? ¿Quién es? Si es Juan o si es Pedro, no importa. Lo que importa es que él representa al pueblo colombiano ante otro país. ¿Es correcto? En el Nuevo Testamento la palabra apóstol se usaba para aquellos que eran enviados a comunicarse con naciones extranjeras, igual que el día de hoy. El embajador es el que va a hablar con otro país en representación de este país de Colombia. Así que cuando la palabra de Dios nos dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, nos está diciendo exactamente lo mismo, que nosotros hemos sido dejados aquí como representación de Cristo. Qué responsabilidad tan importante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos al mundo, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora me doy cuenta que hoy en día, no sé cómo sea aquí en Colombia, pero en Estados Unidos los embajadores casi siempre son personas con dinero, son personas que son a un amigo del presidente, alguien que hizo algún favor para el presidente y ganan su puesto así. Tristemente muchas veces no están preparados para ser embajadores. Pero nosotros no fuimos escogidos por buenos, no fuimos escogidos porque teníamos algo que ofrecer, no fuimos escogidos porque le hicimos algún favor a Dios, no. Dios escogió de lo débil del mundo, nos dice, ¿verdad? Él nos escogió para depositar, poner sobre nosotros su amor, a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Así que con más razón deberíamos nosotros de buscar, de estar preparados para representar bien a nuestro Señor. ¿Cuáles son algunos de los aspectos esenciales para un embajador? El embajador debe ser totalmente comprometido con el remitente, el que lo envía. Totalmente comprometido. Él no puede ir y decir, bueno, yo vengo de parte de Colombia, la verdad es que le voy a Brasil. En la selección, pues me gusta más el fútbol brasileño. Oh, pues espérate. Tú vienes a representar Colombia. Colombia es lo mejor para ti. Aunque tu opinión sea diferente, tú tienes que poner primero a Colombia como embajador. Debemos estar totalmente dispuestos, o sea, retirarnos a nosotros mismos. El único propósito del embajador es representación. Mi opinión, mis preferencias no importan. Lo que importa es lo que quiere mi Señor. Lo que importa es lo que quiere mi país que estoy representando. Y un embajador debería de estar totalmente preparado. También debe ser un comunicador, porque es portavoz, ¿verdad? El embajador es portavoz del que lo envía. Debe ser un comunicador claro, creíble y seguro. Así que Pablo, como embajador de Cristo, les invita a los creyentes de Corinto a ser colaboradores, a ser compartidos, a trabajar junto con él. Así nos dice en el versículo 1 del capítulo 6 ahí de 2 de Corintios. Así pues nosotros, después de haber dicho que somos nueva criatura, después de decir que somos embajadores, dice, así que nosotros, versículo 1, como colaboradores suyos, os exhortamos. Así que somos colaboradores junto con Pablo, junto con el Señor Jesús. Y Pablo ora por los creyentes de Corinto. En el último capítulo, el capítulo 13, si voltean rápidamente, unas hojas más adelante, su oración por los creyentes en el capítulo 13, versículo 9, fíjense lo que ora por ellos.
por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra... A ver, va de nuevo. ¿Sí la encontraron? Versículo 9. Y aún oramos por vuestra perfección. Pensemos un poquito en esta palabra. Esta palabra perfección se refiere a un equipamiento minucioso, a un fortalecimiento, a un perfeccionamiento de estar completos en el Señor Jesús. De ahí este versículo, 2 de Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea, misma palabra, completo, perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. El deseo de Pablo para los corintios, los creyentes en Corinto, era esta oración: que sean perfeccionados, sed completos. Así que espero que cada uno de nosotros reconozca la necesidad de que nosotros necesitamos ser perfeccionados, completados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Debemos nosotros, como esos creyentes en Corintios, estar perfeccionados, completados para la misión a la cual Cristo nos ha llamado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra esto? Dirán, bueno, es que, y a veces así cuando vemos este versículo de somos embajadores, pensamos, bueno, es que los embajadores son los misioneros. Son los que están en otro país, son esos 700 que se han enviado de Estados Unidos alrededor. Ellos son los embajadores. Discúlpenme, mis hermanos, aquí en Corintios no está hablando de los misioneros que fueron enviados. Ellos están incluidos aquí, pero está hablando de todo creyente. Usted y yo somos embajadores. A veces somos pésimos embajadores, o sea, muy malos. Pero somos embajadores. Lo sepamos o no, lo creamos o no, queramos o no, si yo soy nueva criatura, soy embajador. Así que espero que cada uno esté buscando prepararse para el ministerio a la cual nos ha llamado el Señor. Y con el tiempo que nos queda, quisiera brevemente mencionar algunas de las formas en las que Dios nos prepara. Porque Dios no llama al preparado, sino que prepara al llamado. ¿Sí? ¿Es correcto? Todos somos llamados a ser embajadores. Cuando Él nos llama, wow, no, yo no estoy preparado. Me falta mucho. Él escogió de los débiles, de lo vil, y nos salva. Y en ese momento no estamos preparados. Pero Él nos prepara, nos equipa. Bueno, ¿cómo le hace el Señor para prepararnos? Y estoy seguro que no estoy diciendo nada nuevo para ustedes el día de hoy, tal vez solo un recordatorio, pero debemos estar buscando esa preparación, pidiéndole al Señor, prepárame a mí. Señor, prepárame a mí. ¿Cómo es logrado? Es logrado a través del discipulado. Del discipulado. Hablamos mucho del discipulado. No sé si aquí en esta iglesia, pero a nivel evangélico hablamos mucho del discipulado, pero lo practicamos a veces poco. Quieras o no, creo que todos estamos discipulando a alguien. A veces sin darnos cuenta. Alguien nos está siguiendo. Yo me doy cuenta con mi familia. Yo tengo 4 hijos, 16, 15, 9 y 6. Va a cumplir 7 la semana que entra. Mi niña, mi bebé. Quiera yo o no, estoy discipulando a mi familia. Ellos me están siguiendo, están viendo todo lo que yo hago, todo lo que yo diga, están siguiendo y tristemente a veces copiando. Y a veces es hasta que tenemos hijos que vemos nuestro reflejo y decimos, ay, yo digo eso, yo hago eso. Y nos revelamos y encontramos en nuestros discípulos a veces cuánto nos falta a nosotros estar preparados, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado a los papás que escuchan una palabrita, algo de sus hijos y dicen, ¿eso de dónde lo sacaron? Pues es que tú lo dices. Ay, amor, perdón.
Todos tenemos esta oportunidad de discipular. La preparación del creyente se logra a través del discipulado. Lucas capítulo 6, versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere, ¿qué? Completado, perfeccionado, es la misma palabra que hemos estado hablando, será como su maestro. Así que si usted está siguiendo al maestro, está siendo discipulado por el Señor o discipulados por un Pablo que dice: imítame a mí como yo imito al Señor. Debemos de estar creciendo, deberíamos de estarnos perfeccionando a ser como el maestro. Ustedes saben seguramente que en el mundo judío hay rabinos que enseñan y escogen estudiantes. Ellos buscan, y ellos pues obviamente, tristemente, los rabinos son bastante orgullosos, no muy piadosos, pero buscan a los mejores estudiantes para que los sigan, para que ellos se vean mejor, ¿verdad? Porque si mis estudiantes, mis discípulos son excelentes, pues me veo mejor yo como maestro. Jesús lo hizo al revés. Jesús escoge de lo débil, del vil, y somos perfeccionados a través de Él. Pero los rabinos judíos escojan a sus estudiantes para pasar tiempo con ellos. No es nada más estarles hablando. ¿Sí? Yo puedo llegar y decir muchas cosas y me voy. ¿Quién sabe si John vive lo que predican? No tienen forma ustedes de saberlo. Yo no los puedo discipular porque no vivo entre ustedes, pero el discípulo y el discipulador pasan tiempo juntos, así como Jesús y sus discípulos vivieron juntos por 3 años. Debemos de estar pasando tiempo juntos, viviendo y enseñando. Fíjense lo que dice Pablo en Tesalonicenses 3:10. Hablando a los tesalonicenses, dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y que perfeccionamos, la misma palabra, completar, perfeccionar. Esta es la obra del discipulado, perfeccionar lo que falta de vuestra fe. Eso debe estar pasando en la iglesia local. Los maduros discipulando a los menos maduros, a los más enseñados enseñando a los menos enseñados. Y eso a veces no es cuestión de edad, hermanos. A veces decimos no, que los mayores discipulen a los menores, pero a veces el menor es más maduro que el mayor. El maduro, el enseñado, es el que debe de discipular. ¿Qué oportunidad tenemos ahora? Nada más recordemos que el discipulado verdadero, que por cierto, ¿han leído ese libro? El verdadero discipulado. No, discipulado verdadero, creo que se llama, de William MacDonald. ¿Lo han visto? ¿Perdón? Verdadero discipulado. Si no han visto ese libro, cómprenlo, léanlo, es excelente porque habla de la vida del discípulo, cómo debe de ser esa vida, porque vemos los dichos del Señor Jesús cuando habla: el que quiere ser mi discípulo. ¿Han visto esos pasajes de las Escrituras? Qué difíciles. Que siga en pos de mí. No puede ser mi discípulo si no abandona todo. Entrega total. Ese es el llamado del discipulado de Cristo. Pablo deseaba tomar parte en el proceso de completamiento, si se puede decir así, de perfeccionamiento de los creyentes. Hermano que ya tiene unos añitos en la vida cristiana, ¿tiene ese deseo usted? ¿Tiene el deseo de ver a los recién convertidos, de los que tienen un poco menos tiempo que usted en la vida del creyente? ¿Tiene ese deseo de Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia? Yo quiero participar en el completamiento de la vida de estos creyentes. Debemos imitar eso de Pablo. Y los que necesitamos más completamiento, estamos deseosos de que algún otro hermano nos ayude. Eso es difícil. A mí no me gusta la corrección, no sé si ustedes. Cuando alguien dice: oiga hermanito, pues vi esto en su vida y tal vez no es lo mejor, tal vez no le agrada a Dios. ¿Cómo respondemos a eso?
normalmente tristemente para mí, para mi vergüenza, se me aprietan estos músculos de aquí, me pongo un poquito rojo, porque no me gusta que me corrijan. Pero el discipulado, necesitamos la corrección. Necesitamos que otros, los que están a nuestro alrededor, nos ayuden, nos retroalimenten, nos animen. Venga, hermano, crezca en la gracia de Cristo. Estamos deseosos de que otros se involucren en nuestro perfeccionamiento y estamos deseosos de participar en el perfeccionamiento de otros. Ese es el primer reto para nosotros el día de hoy, porque la perfección o el completamiento, la preparación para la misión se logra a través del discipulado. Y tristemente también es logrado a través de la disciplina. La preparación del creyente no es fácil, hermanos. Inclusive en Juan capítulo 6, versículo 66, nos dice que muchos discípulos, o sea, muchos seguidores de Cristo, volvieron atrás. Porque cuando escuchaban a Cristo decir cosas fuertes, decir, el que no odia, aborrece a su padre, a su madre, aún a su misma vida, no puede ser mi discípulo. No, pues yo aquí no juego. Y se fueron muchos. Ojalá seamos como los 11 que quedaron fieles. ¿A dónde iremos?, decía Pedro. ¿A dónde vamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero es difícil a veces el caminar del creyente. Hebreos capítulo 12, si podemos voltear rápidamente ahí. Hebreos capítulo 12. Encontramos unas lecciones de esto, de que la preparación del creyente es logrado a través de la disciplina. El versículo 3 dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Bueno, nos dice ahí, me salté esa parte del versículo, dice: considerad a aquel. Considerad a aquel. Y es explícitamente lo mismo que decía el versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús. El siguiente versículo 3 dice: considerad, o sea, vuelve a repetir, ojos en Jesús. Mantengan los ojos en Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no decaiga. ¿Está decayendo su ánimo el día de hoy? En este proceso de perfeccionamiento, de preparación para la misión o la ejecución de la misión, ¿su ánimo está cayendo? Voltea a ver la cruz. No es ningún error que como creyentes nos recuerda al Señor Jesús: acuérdense de mí. No es ningún error que los primeros creyentes cada primer día de la semana se reunían a acordarse de Él. Porque es una forma más de poner los ojos en Él, de nuevamente cada semana. Ojalá lo hagamos cada día de nuestras vidas, pero a veces necesitamos ese domingo, ese momento de cima de montaña, para jalar nuestros ojos de las distracciones del mundo y ponerlos otra vez en la persona del Señor Jesús. Porque cuando lo vemos a Él, podemos asegurarnos que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Más adelante en este pasaje encontramos esto de la disciplina. El versículo 11, véanlo. Es verdad, y yo les puedo decir, yo creo muchos de ustedes podrían testificar al respecto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que cuando les tienen que dar disciplina se gozan? Gracias, papá, gracias por disciplinarme, me encanta la disciplina. Bueno, por lo menos los míos así nos responden. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo veo hacia atrás y me acuerdo los días cuando yo era chico, y vaya que a mí sí me dieron bastante disciplina. Hoy en día se dan menos disciplina que en mis tiempos. Tal vez ustedes se acordarán de la chancla de la abuela. O tal vez nada más se hace eso en México, pero bueno.
Yo recuerdo esos días y ahora, muchos años después, recuerdo y le doy gracias a Dios que hubo quienes me disciplinaron para crear carácter en mi vida, crear obediencia en mi vida. Pero en ese momento es de tristeza, como dice versículo 11. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, a veces en la vida del creyente necesitamos disciplina, ¿verdad? A veces en la iglesia se tiene que aplicar disciplina por pecado, pero la disciplina es buena. La disciplina es buena y trae fruto. Así que no resistamos la disciplina del Señor o la disciplina necesaria de la iglesia. Reconozcamos que es parte del perfeccionamiento, de estar preparados para la misión que Dios en la cual nos está usando el día de hoy. Ahora, esto no solo se logra a través de la disciplina estilo castigo, sino que también se logra a través de ser disciplinados. Tal vez no les voy a pedir que levanten la mano porque hasta a mí me daría pena. Creo que pocos los latinos somos muy disciplinados, ¿verdad? No se nos da. A veces tenemos vidas medias caóticas, ¿verdad? Es complicado para nosotros que hemos crecido en esta cultura ser disciplinados, pero Dios nos habla a ser disciplinados en nuestra vida de creyentes. Debemos de disciplinarnos. Pablo decía que no me acuerdo la palabra en español, golpeaba su cuerpo, ¿sí? Disciplinaba su cuerpo. Se disciplinaba él mismo para el servicio a Cristo. Debemos de estarnos entrenando en el estudio de la palabra que vamos a ver en unos momentos, en la oración, en las buenas obras. Tenemos que ser disciplinados, es parte de ser preparados para la misión. Perdón, no les puse el versículo. Logrado a través también de la capacitación. Aquí vamos a ver varios versículos rápidamente. Si quieren voltear, los tres son en el Salmo 119:9. Ese no es mío, no estoy apuntando yo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 3:6. Reconócelo a él en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y últimamente, el último, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, misma palabra, perfeccionamiento, completamiento, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es logrado a través de la capacitación, de la preparación para la misión se logra a través de la capacitación. Aquí vemos en estos versículos la importancia, el rol tan importante que tiene la palabra de Dios en nuestra formación. Los títulos que nos dan en la escuela, no sé cómo les llaman aquí, vas a ser y recibes el título como ingeniero, el título de ser contador. Esos son importantes, son buenos, pero no tan importantes como la preparación en la palabra de Dios. El entrenamiento espiritual de la palabra de Dios moldea nuestras vidas y es irreemplazable con ningún otro tipo de entrenamiento. Mi pregunta el día de hoy es: ¿cuánto tiempo estamos en la palabra de Dios estudiando? Hace unos momentos pregunté: ¿cuántos estudiantes? ¿Cuántos estamos estudiando la palabra de Dios? Vivimos en un mundo de demasiadas pantallas y distracciones de sinfín diferentes tipos. Todo nos quiere distraer.
Pero seguimos teniendo aquí la herramienta más útil para prepararnos, para capacitarnos para la misión. Fíjense en Deuteronomio, en capítulo 17, no vamos a leer los versículos completos en este momento, si quiere apuntarlo y leerlos después. Los reyes de Israel se les manda escribir toda la ley. Wow. Escribir toda la ley. ¿Cuántos de ustedes han escrito de Génesis a Deuteronomio? Así a manita. Hombre, a mí se me acalambra la mano con escribir poquitito. Ahora me gusta más el teclado, ¿verdad? Ellos tenían que escribir, y eso era la antigüita, no podían copiar y pegar, no se valía. Tenían que escribir la ley. Interesantemente, ahí en esos versículos, lo pueden ver después en Deuteronomio 17, del versículo 18 al 20, nos dice el porqué de escribir la ley. Les dice que lo tienen que tener con ellos y que lo leerán todos los días de su vida para que, aquí nos dice por qué, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Esa es la razón número 1. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El siguiente, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, y a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios sabía y por eso lo pone como mandato para ellos. Todos los reyes, los que van a ser líderes de la nación, tienen que estar leyendo, tenerla con ellos. Obviamente no era toda la Biblia en ese tiempo, era la ley, y lo tenían que escribir cada uno de ellos, para que temieran, para que guardaran, para que no se elevaran, para que fueran humildes, porque al reconocer a Dios por quien Él es, nos reconocemos a nosotros mismos, decimos, no, yo no soy nadie. Para humildad propia y para ellos, para su prolongación de vida en su reino. La capacitación en la palabra de Dios, qué importante es. ¿Estamos invirtiendo en ella, hermanos? Nada más déjame comentar rápidamente. La preparación no es una pérdida de tiempo. A veces pensamos, sobre todo a veces de joven, uno piensa, cuando el anciano dice, venga joven, vamos a sentarnos a estudiar la palabra. ¿Qué decimos como jóvenes? No, es que hay que ir, hay que predicar, y queremos ser súper activos, y eso es bueno. Necesitamos que los jóvenes nos jalen a los viejitos, porque a veces pues ya no tenemos tanta energía. Pero a veces como jóvenes vemos la preparación como una pérdida de tiempo. Le decimos a un joven, oiga joven, ¿por qué no se prepara primero? O se prepara al mismo tiempo. Hay que estar saliendo a predicar, claro, pero hay que prepararse. Fíjense en las historias que tenemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Él empieza a servir a Dios, ¿verdad? Y hasta ahí mata a un egipcio. Por su celo, su vigor de yo defiendo al pueblo de Dios. Y no se da cuenta, oye, ¿qué hice? Y Dios lo lleva al desierto para prepararse para la misión que Dios tenía para él de rescatar a su pueblo, sacar su pueblo de Egipto. ¿Cuánto duró su preparación? ¿40 qué? ¿Años? Imagínense estar en la escuela por 40 años. Como estudiantes vemos, no sé cuántos son aquí, 12 años de escuela, más no sé, 4 de universidad. Decimos, 16 años de preparación, se nos hace eterno y ya no queremos saber nada de la escuela. Moisés estuvo en preparación por 40 años. Y no en Medellín, donde es bien agradable y es verde y todo fresco y hermoso. No, hombre, él se fue a la escuela al desierto. La preparación es dura, hermanos. La preparación es difícil. El entrenamiento, la capacitación es difícil. Pero hay que ser fiel. Vale la pena prepararse para la misión de Cristo.
también la preparación o el completamiento se logra tristemente a través del sufrimiento. Similar a la disciplina, seguramente si yo pidiera que levantaran manos, habría muchos que pudieran levantar la mano a testificar respecto a sufrimiento que Dios ha permitido en su vida. Y también a través de ese sufrimiento, espero que ustedes podrían ver hacia atrás y decir, wow, cuánto me enseñó el Señor a través de ese sufrimiento, porque Dios nos prepara a través del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo y fíjense bien cuántas palabras usa para describir lo que está haciendo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Wow, como que le importa mucho a Dios que estemos preparados, ¿verdad? Que seamos completados. Pero fíjense, ¿a través de qué lo está haciendo? Después que hayáis padecido, que hayas sufrido, padecido prueba. En Santiago dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando llegue el cheque del trabajo que ya te pagaron, cuando te encuentras un billete de 100,000 pesos en la calle, ¿qué les trae gozo a ustedes? Cuando el hermano diga amén y ya es tiempo de comer, ¿sí o no? Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, perfeccionamiento, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué difícil es la prueba, ¿sí o no? Algunos de ustedes han pasado por pruebas de enfermedad física. Algunos de ustedes han padecido la pérdida de algún familiar. Algunos han sufrido la pérdida de trabajo, la falta de dinero. Sufrimos en esta vida. Un hermano expresó de esta forma: una prueba es una oportunidad para decir, no lo entiendo, pero confío en Dios. Mientras que una tentación es una oportunidad para decir, no confío en Dios. ¿Sí? ¿Distinguen la diferencia entre prueba y tentación? A veces decimos, no, es que Dios trajo esta tentación a mi vida. Y respondemos mal. ¿Se acuerdan desde el jardín del Edén? Ellos cayeron en la tentación, esa oportunidad para decir, no confío en Dios. Eso fue lo que Adán y Eva dijeron. Cuando tomaron de ese fruto dijeron, confiamos más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. Dios dijo no coman, pero no confiamos. Así que cayeron en el pecado. Pero la prueba es una oportunidad de decir, aunque yo no entiendo, yo confío en un Dios amoroso y en un Dios perfeccionador que está trayendo esto a mi vida, no para tentarme a pecar, sino para que yo sea fiel a Él, que yo pueda decir, Dios, yo confío en ti. No entiendo lo que estás haciendo, no entiendo por qué la enfermedad, no entiendo por qué me quitas a mi familiar, no entiendo por qué me quitas el trabajo, pero confío que tú tienes un plan perfecto para mi vida y estoy dispuesto a ser fiel a ti, no importa lo que tú traigas. La preparación del creyente se logra a través del sufrimiento. Es interesante que Santiago y Primera de Pedro son los dos libros que en los primeros versículos nos dice a quién son escritos. ¿Se acuerdan? ¿A quién se escriben estas dos epístolas? Son enviados a embajadores, misioneros y peregrinos. ¿Quiénes somos nosotros? Regresemos a donde empezamos. Somos embajadores. Así que, hermanos, estamos llamados a la prueba para la perfeccionamiento. Por cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero pueden ver después en Hechos capítulo 14.
nuestro hermano Pablo está en su primer viaje misionero y pasa por Listra. Y en Listra, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan? Le avientan piedras, es apedreado por predicar el evangelio de Cristo. Es apedreado y nos dice que es dejado por muerto fuera de la ciudad. Dijeron, este hombre ya lo matamos, hay que se quede en la basura fuera de la ciudad. Y milagrosamente se para y regresa y sigue a la siguiente ciudad de Derbe. Unos días después, ahora Derbe, si le pusieran un mapa, Derbe es rumbo a Tarso, de donde es Saulo. Va rumbo a su casa, deja Listra, va a Derbe y acá está Tarso. Si yo estuviera en Derbe, digo, me voy a casa, allá sí me quieren. Pero ¿qué hace él? Bajo la dirección del Espíritu se regresa a Listra, al lugar donde lo habían apedreado. Se regresa ahí y se para delante de los creyentes y dice, a través de muchas tribulaciones habrá que entrar al reino de Dios. Lean ese pasaje en Hechos 14. ¿Se imaginan? Pablo seguramente todavía tenía las cicatrices, tal vez todavía la evidencia de los golpes de las piedras. El público probablemente habían visto que había él prácticamente levantado de entre los muertos. Y él les dice, hay que entrar al reino de Dios a través de mucha tribulación. Wow. Yo se los digo, pero ustedes no saben el sufrimiento que yo he pasado, no saben las pruebas que yo he vivido. Pero imagínense ver a Pablo, que hay evidencia. Él dice en Gálatas, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Y escuchar a Pablo decir, hay que a través de muchas tribulaciones entrar al reino de Dios. Wow. Dios nos prepara a través del sufrimiento. Vámonos para adelante porque se nos acaba el tiempo. Segunda de Corintios 15 es donde empezamos capítulo 5 es donde empezamos. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, última vez hermanos, somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que la preparación del embajador se logra a través del discipulado, la disciplina, la capacitación, el sufrimiento y finalmente el sacrificio. Dios nos ha llamado a sacrificar como discípulos para Él. Nos brincamos un versículo, Hechos 1:8, recibiréis poder. No nos ha dejado solo. Él dijo, cuando les dijo a los discípulos, id, dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta no es una carga ligera. Este no es un reto ligero. Debemos de estar preparados, completados, pero hay que calcular el costo. Hay que reconocer cuando Cristo nos dice tome su cruz, nos está llamando al sacrificio, nos está llamando al sufrimiento, a la capacitación, a la disciplina y al discipulado. Hermanos, a esto hemos sido llamados. Qué gozo la vida que nos espera en el cielo algún día. Qué gozo la oportunidad de ser llamados colaboradores de Cristo en su misión, porque es su misión. Él está edificando su iglesia, no yo, no usted. Nosotros somos colaboradores. Él está edificando su iglesia, pero nos invita a participar. No seamos participantes como los participantes a veces se dice de los juegos de fútbol,
Dice que hay 22 personas en el campo que necesitan descanso, ¿verdad? Porque están bien cansados jugando. Y hay 80,000 en el estadio que necesitan ejercicio. A veces eso sucede en la iglesia. Los que están trabajando fielmente necesitan un pequeño descanso, pero tenemos todo el otro 90% de la iglesia que nomás viene los domingos a sentarse a escuchar. No, hermanos. Somos cada uno de nosotros. Todos tenemos que participar en esta misión de Cristo. Lo bueno es que Él nos prepara. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos tantas gracias que nos has dado este privilegio de ser embajadores, de ser aquellos que podemos rogar ante las personas de este siglo, ante esos más de 3,000 millones de personas que no han escuchado el nombre de Cristo. Podemos rogarles en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, ayúdanos a ser fieles. Te pido por esta iglesia local que tú les ayudes a ver su campo misionero aquí, su propio pueblo, la ciudad de Medellín y más allá, Colombia, más allá, Sudamérica, más allá, el resto del mundo. Señor, ayúdales, prepárales. Pero reconocemos que esa preparación viene a través del discipulado. Ayúdales a discipularse unos a otros. Ayúdales que a través de la disciplina aprendan a prepararse más para tu misión. Que se logre a través de la capacitación, que estén en tu palabra a diario. Qué bueno escuchar que tienen conferencias aquí para aprender más de tu palabra. También a través del sufrimiento. Ayúdales en el momento de prueba y en el momento de sacrificio a ser perfeccionados, a ser completados para tu hermosa obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.